buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hablemos de Libros. ¿Y de qué libro vamos a hablar en esta ocasión? ¿Qué libro os voy a presentar? Bueno, pues en esta ocasión os voy a presentar una novela de la que, bueno, me la leí hace poco, aunque llevo detrás de ella bastante tiempo, y he de decir que a mí, personalmente, mi experiencia personal es que me ha costado bastante hacerme con ella. Supongo que habrá otra gente que le ha costado menos, habrá tenido más facilidad, pero bueno, mi experiencia personal es que me ha costado bastante hacerme con ella. Tenía un morbo, entre comillas, o tenía interés en leer este libro porque, bueno, pues se basa en una película de terror de 1973. Si estáis un poquillo atentos al canal de YouTube que tengo, si sois de los pocos suscriptores que tengo en el canal, de la poca gente que me sigue, pues seguramente habréis visto referencias en otros vídeos, porque he nombrado esta novela en repetidas ocasiones cuando he hablado o he tomado como referencia precisamente la película de la que os estoy hablando. Se trata de la película de Wicker Man, del Hombre de Mimbre, de 1973, dirigida por Robin Hardy, y que contaba, bueno, pues con uno de los actores más destacados de esa época del género de terror, ¿no?, que es Christopher Lee. Seguramente muchos de vosotros conocéis a Christopher Lee por el papel que tuvo en los últimos años en la película de Peter Jackson del Señor de los Anillos. Interpretaba a Saruman el Blanco, pero en cualquier caso, para toda la gente que hemos crecido en que hemos pertenecido a esa generación de las películas de terror de la Hammer, ¿no?, 70, 80, pues bueno, pues Christopher Lee ha sido el mítico Drácula de toda la saga de vampiros de Drácula, precisamente de la Hammer, ¿no? Como decía, El Hombre de Mimbre, de 1973, es una película que a mí personalmente me impactó mucho cuando la vi. Yo la vi siendo muy pequeñito, y bueno, pues el estilo de terror que enfocaba, ¿no?, y cómo enfocaba el terror me pareció extremadamente original. No era un terror clásico de monstruos clásicos tan habitual en aquellos años, sino que era un género que luego se llamó horror folk, y que se basaba más en, bueno, pues en viejos pueblos, en viejas aldeas ancladas en el pasado, donde aún sobrevivían viejos rituales antiguos, vieja brujería, viejos cultos paganos que se mantenían hasta bueno, pues hasta nuestros días, hasta el presente, ¿no? Cuando hablo, una cosa muy importante, cuando hablo del Hombre de Mimbre, hay otra película protagonizada por Nicolas Cage, del Hombre de Mimbre, que creo que salió sobre el 2000 y pico. Desecharla, no la hagáis ni puñetero caso, no merece la pena. Es una película ya que, punto número uno, no se parece en nada a la predecesora, al Hombre de Mimbre del 73, y punto número dos, no tiene nada que ver con la novela que vamos a hablar a continuación, la cual, insisto, se basa en El Hombre de Mimbre. La película de Nicolas Cage, la última que salió, bueno, pues ya parece un panfleto político, ¿no? Ya sabéis que las últimas películas que vienen saliendo desde hace ya bastante tiempo, tanto en el género de terror como en el género normal, digamos, en otros géneros, bueno, pues tienen esa cuña política que te meten de forma subliminal, intentando moldear, ¿no?, de alguna forma nuestra forma de pensamiento para dirigirnos hacia como un rebaño, por un caminito todos juntos, ¿no? En el caso del Hombre de Mimbre, bueno, pues atufa a feminismo moderno que tira de espaldas. En cualquier caso, voy a presentaros ya el libro, no lo voy a demorar mucho más. El libro, como digo, bueno, pues fue escrito por David Pinner, del cual hablaré ahora, y aquí tenéis la portada. Es Ritual. Seguro que conocéis la portada porque la habéis visto en otros vídeos, evidentemente, ¿no? Ya la reconoceréis. Bueno, Ritual, de David Pinner. Es decir que David Pinner es un actor y un escritor inglés. Estuve buscando información en internet tras leerme la novela para ver qué obras tenía y, bueno, pues acercarme a ellas para leérmelas por curiosidad. No tiene grandes novelas, no tiene grandes títulos, tampoco ha sido un actor extremadamente destacado, al menos que yo sepa. Por tanto, me da que pensar que realmente el éxito que tuvo la novela de Ritual se debe en gran parte al éxito que tuvo muchos años después El Hombre de Mimbre de 1973, Wicker Man, ¿no? Es decir, en el propio subtítulo de Ritual podéis ver que pone la novela que inspiró The Wicker Man. Es decir, la novela de Pinner se basa o busca a método de forma publicitaria acercarse a la película del 73 para que la gente, pues bueno, pues se compre de alguna forma la novela, como por ejemplo fue mi caso. Decir que Ritual salió en 1967, fue escrita en 1967, solo existe una edición en castellano, que creo que es esta, sacada por Alpha Decay en el 2014. No estoy muy seguro, pero me da que no debe de haber muchas más ediciones en castellano de esta novela. Por cierto, fue el debut literario de David Pinner, fue la primera novela que escribió David Pinner, el cual, como ya os digo, aparentemente
que me corrija alguien en comentarios si es lo contrario, pero aparentemente no ha tenido mucho más éxito o no tiene muchas novelas más destacables que esta Ritual, la cual, insisto una vez más y vuelvo a enfatizar, en parte le debe el éxito a, no el éxito de la novela en su momento, sino al éxito que tuvo Wickerman, o mejor dicho, no que la novela no tuviera un éxito en su momento, que sí que tuvo una relativa aceptación, sino que ha sido o ha perdurado en el tiempo y hoy en día es una novela conocida a nivel global, no por el éxito de la novela, sino por la película de Wickerman. En fin, un poco lío, pero espero que me hayáis entendido. Ritual, ¿de qué trata Ritual? Bueno, pues Ritual, como su propio nombre indica, comienza cuando un policía de Scotland Yard, llamado David Hailing, acude a un pueblo de Cornualles, del sur de Inglaterra, un pueblo que se llama Thor, donde ha aparecido una niña muerta, si no recuerdo mal, creo que tiene 8 años más o menos, y bueno, la propia escena del crimen donde ha aparecido la cría muerta asemeja, digamos, que detrás de eso, el trasfondo, ha habido un ritual o huele a ritual, ¿no? Ha aparecido a los pies de un árbol, de un roble, donde, bueno, pues tiene una especie de corona de flores de ajo, que después averiguaremos que son unas flores utilizadas en rituales de brujería, y en el tronco del árbol aparecen alas de murciélago clavadas y una extraña cabeza de mono, ¿no? Algo que ya de entrada pues no parece un crimen normal, no parece un asesinato normal. A partir de ahí se desenlaza pues toda una serie de investigación por parte del policía, cómo se va relacionando con los habitantes del pueblo de Thor, los cuales son cuanto menos peculiares y cada uno tiene una historia personal. Van apareciendo personajes que tienen una relación directa no solo con el policía sino con el propio pueblo. Parece que es una especie de secta, entre comillas, en el sentido de que todos comparten una misma visión del mundo y tal, a cual más extraño de los personajes, y concluye evidentemente con la investigación final, y la cual da un giro completamente a toda la novela. La investigación final no, perdón, el final del libro. El final del libro me ha parecido impresionante, no me lo esperaba para nada. O sea, es un vuelco 100%, me ha gustado mucho. He de decir que tiene un lado negativo. A mí me ha gustado mucho en el sentido de que no me lo esperaba, me ha sorprendido. De hecho, creo que a todos vosotros os va a sorprender. Os diría que es lo mejor de la novela, el final es lo mejor de la novela, pero es cierto que, digamos, me hubiera gustado que el final estuviera más relacionado con lo que es toda la trama del libro, ¿no? Que hubiera profundizado un poco más en dar respuestas a todas las preguntas que van sucediéndose a lo largo de la novela relacionadas con, bueno, pues con buscar un poco más de profundidad en todo lo que es la temática de los rituales, el porqué, la brujería y el porqué. Está un poco descuidado en ese sentido, pero insisto, el final es alucinante, es asombroso. Se reduce además, para que os hagáis una idea, a la última página del libro, es decir, todo parece transcurrir por aquí y en la última página se va para este lado. Es impresionante. Aún así diría, quitando el final que me ha parecido muy bueno, Ritual es una novela que, la palabra a lo mejor no es decir que no me ha gustado, pero sí que me ha defraudado. Creo, y después de haber pensado el por qué me ha defraudado Ritual, que no es una mala novela, es una novela policíaca. Por cierto, antes de que se me olvide, y ya que he hablado ya que he hecho una pequeña reseña de qué va la novela, no tiene nada que ver con El hombre de mimbre, pero nada. Es decir, El hombre de mimbre es una cosa, la novela Ritual es otra. Comparten algunas similitudes, comparten, pues por ejemplo, el que algo extraño ocurre en un pueblo inglés donde las gentes parecen estar relacionadas respecto a algo, pero no tiene nada que ver. Es decir, El hombre de mimbre, por ejemplo, para empezar, El hombre de mimbre del 73, Wickerman, es una historia donde un policía viaja a un pueblo de las Hébridas, a una isla de las Hébridas en Escocia, y tiene que llegar en avioneta, lo cual ya le da una sensación de aislamiento con respecto al resto del mundo y de, bueno, pues de soledad con respecto a que no tiene a quién recurrir, en el caso del policía. Mientras que en Ritual, David Hailing, el policía que ejerce la investigación, por cierto, una cosa antes de que se me olvide, es un policía experto en brujería y en esoterismo, pero tiene contactos constantes con Scotland Yard. Es decir, la sensación de aislamiento no se refleja tanto en Ritual como sí se refleja en Wickerman. Y aparte de eso, Wickerman, de entrada el policía va a investigar una desaparición de una niña que se ve relacionado con un pueblo, como ya digo, que parece tener un sustrato pagano anclado en religiones paganas que no ocultan en ningún momento, pero que dicen, bueno, pues no conocer a la niña. Es decir, a la niña parece que no ha existido. Y otro de los grandes puntos es que toda la trama de la película concluye realmente en un final que tiene relación con la propia trama, es decir, la quema de un hombre de mimbre que, como ya sabéis, bueno, pues era un ritual pagano de los pueblos celtas, en este caso britanos, pero también de los galos,
que ofrecían a los dioses, si no recuerdo mal, al dios Belenos en la noche del Time, si no recuerdo mal, Ritual no tiene nada que ver en ese sentido. Por tanto, no esperéis encontraros la película del Hombre de Mimbre, como es mi caso, aunque yo sí me lo esperaba encontrar, la película del Hombre de Mimbre en el libro de Ritual, porque no tiene nada que ver. Como ya digo, Ritual es una novela policíaca única y exclusivamente. Como decía, la palabra exacta quizá no es que no me haya gustado la novela, sino que sí que es verdad que me ha defraudado. ¿Y por qué me ha defraudado? Por en parte, pues por lo que os he estado comentando, ¿no? Porque yo sí tenía la ilusión de poder encontrar novelada la película de Wicker Man del 73, que a mí me gustaba. Y bueno, pues la verdad es que no ha sido el caso. Es decir, yo diría inclusive que el libro me ha costado la forma que tiene de escribir de David Pinner. Puede también que sea por la traducción, pero en cualquier caso la forma que tiene de escribir David Pinner me ha resultado pesada en algunos momentos. Tiene una narrativa que es difícil de entender en algunas partes. Me he tenido que volver a leer la misma hoja para saber en qué enfoque le estaba dando. Me ha resultado pesado, no sé. Otros capítulos es verdad que los he devorado, me han resultado muy entretenidos, muy rápidos, que es una cosa que me gusta, las novelas que sean muy dinámicas. Y al final, bueno, pues ya os he dicho que me ha parecido fascinante, de hecho es lo mejor del libro. En cualquier caso, como ya digo, es un libro que a mí personalmente me ha defraudado un poco y creo que va a defraudar a toda la gente que se lo lea o que se haga con él con la esperanza de encontrar cualquier referencia, cualquier similitud con Wicker Man. Si no es así, si podéis haceros con el libro, el cual va a ser bastante complicado que lo podáis encontrar, ya os digo de antemano, pues leéroslo porque, bueno, pues es una novela policíaca curiosa que fue el origen de una serie de películas que después inspiraron un género de terror que es llamado el horror folk, del cual no hay mucho género, tan solo hay, pues bueno, Wicker Man, que es la gran obra maestra, digamos, la referencia de todas, y alguna otra. La última que he visto, por ejemplo, se llamaba Midsommar, que está bastante bien, pero en fin, no llega ni de coña a ser el Wicker Man del 73, ¿no? Entonces, bueno, como ya os digo, una novela policíaca, es posible que os guste la novela si no habéis visto la película y queréis leeros una novela policíaca, muy bien ambientada, muy bien centralizada en 1960, en esa Inglaterra de la campiña de 1960. Y que como complemento, digamos, os recomendaría otro libro para que lo podáis leer, porque es cierto que si por ejemplo Wicker Man en el 73, la película, está muy ambientada en el mundo pagano, de creencias paganas, Ritual no es tanto así, y tiene un sustrato, tiene una especie de sombra que rodea a todo el pueblo, más cercano a la brujería, al satanismo, a rituales llenos de exceso, de orgías sexuales, de desenfreno en todos los sentidos, con un sustrato pagano, muy de aquella época, muy de los años 60, y relacionado, como decía, con Wicker Man, os recomendaría que os leáis un libro que es muy curioso. Aquí lo tenéis, La sangre, la muerte y el diablo. Es un libro escrito por Jean-Paul Bourg, que es un autor y un escritor de libros relacionados con satanismo, brujería, demonología francés, y que es un libro que la verdad es de los años 60, es una ida de olla absoluta. Él cuenta sus propias experiencias relacionadas con el mundo de la brujería y el mundo del satanismo a lo largo de toda Europa, pero es surrealista, es un libro surrealista. Él es drogadicto, abusó de ácido, es decir, ya digo que es un libro muy propio de aquellos años 60 en el cual se basa la novela de Pinner de Wicker Man, y este libro es muy interesante leerlo para que, bueno, pues os ayude a adentraros a comprender todo lo que era el mundo de las sectas satánicas, algunas reales y otras simplemente, pues no, simplemente modas de aquellos años donde se mezclaba, pues ya digo, brujería, satanismo medieval, religiones antiguas por medio de la Wicca, etcétera, etcétera. La sangre, la muerte y el diablo a día de hoy es un libro de culto, es muy complicado que lo encontréis, pero bueno, si podéis haceros con él. Yo tengo la primera edición, es de 1985, lo saca la tabla de Esmeralda, que yo creo que ya ni existe. Y para que os hagáis una idea, entre muchas de las cosas que plantea el personaje es que Cervantes, el manco de Lepanto, perdió la mano porque, bueno, pues se la ofreció al diablo. Es decir, es un libro, ya os digo, surrealista, o sea, merece una mención únicamente este libro por la cantidad de cosas que plantea, y luego cuando te las lees te das cuenta y dices, joder, no me extraña que el tío abusara de ácido y abusara de LSD durante esos años, porque se le ha quedado la cabeza completamente. En fin, hacía referencia a ese libro para, como complemento de que, bueno, pues os ayude a adentraros, a comprender y a contextualizar mucho más el mundo del Ritual y ese mundo de los años 60 en la Inglaterra de satanismo, brujería relacionado con rituales Wicca.
Hasta aquí la reseña de hoy, hasta aquí Ritual de David Pinner, un libro que yo tenía mucha ilusión en conseguir, no me arrepiento de haberlo comprado, en parte porque bueno, es un libro, digamos, que a nivel de colección me interesa tener como complemento de una película que me gusta bastante, ¿no? Y que de hecho tengo en DVD, que es, la vuelvo a repetir, la ya susodicha película de Wicker Man del 73, la cual os recomiendo a todos vosotros. Así que nada más, nos vemos en otro vídeo.